Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estado de los estados. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que usted nos vea, le deseamos lo mejor. Aquí estoy ocupando este sillón que es de Lili Arellano, y dice Carlos Cardín, que hoy no se encuentra con nosotros, que ya me queda pues cada día más ajustar. No sé qué opine usted y qué opine la propia Lili. Vamos a tener hoy un programa muy interesante para nuestra ciudad. Vamos a hablar de una faceta de Cancún conocida por todos porque a diario la vemos, pero poco reflexionamos en sus orígenes y por qué pasa esto. En Cancún existen muchos edificios abandonados, deteriorándose, que se convierten, como comúnmente se dice, en nido de malvivientes, en tiraderos de basura, en focos de infección, pero esto está en las zonas céntricas, en la avenida López Portillo y en las calles que concluyen a esta arteria principal de nuestra ciudad, en la avenida Cabá. Donde usted vea, hay casas, edificios abandonados y nadie sabe por qué. Algunos dicen porque están embargados, que tienen juicios bancarios. Otros, pues simplemente allí están y no deja de ser, entre otras cosas, pues una imagen mala, negativa, acerca de la ciudad, este estado de abandono. En la avenida Tulum hay también lo que era el mercado Kiwik, digo era porque ya no es mercado, no sé qué sea ahora, pero no solo ese, hay otros edificios ahí también en la avenida Tulum, en las diversas partes de la avenida Tulum, que están en este estado de abandono. Para hablar de este tema y otros que vayan surgiendo, tenemos aquí la distinguida presencia de tres abogados, uno de ellos especialista en urbanismo, que es el arquitecto Francisco Romero. Francisco, qué gusto saludarte, distinguido amigo. Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Distinguido y respetado amigo. Gracias. Se encuentra también Alfonso Ocampo. Él es abogado, pero es también consultor en materia jurídica, ambiental y urbana. ¿Todo eso eres, Alfonso? Pues eso es lo que hacemos día a día. Sí, ¿verdad? Y un placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Tenemos aquí también la distinguida presencia del arquitecto Juan Manuel Estrella Vargas. Buenos días, arquitecto. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y del arquitecto Julián Figueroa Canché. Gusto en saludarle. Gusto saludarlo y gracias por el espacio. Al contrario, es un gusto tenerles aquí para hablar de este tema. Me gustaría conocer la autorizada opinión para comenzar el programa del arquitecto Romero, porque él no solamente conoce la ciudad, sino que la ha estudiado, ha contribuido a que se reconozca esta parte fundacional de Cancún, ha hecho muchos esfuerzos para preservar la memoria y la imagen de nuestra ciudad, esfuerzos muchas veces incomprendidos, pero él no ceja en esta batalla. Francisco, qué gusto saludarte. ¿Por qué tenemos tantos edificios abandonados en la López Portillo, en la Cabá, en la avenida Tulum, en donde ponga uno la vista? Hay un colegio donde iba mi hijo, en la secundaria, que es el colegio de Cava. Es un colegio de tradición en Cancún. Y allí por donde está lo que le llaman, donde está Autocar, por esta calle que conduce allá, hay un mercado que yo lo conocí hace muchos años y tenía vida, locales comerciales, está cerca de una gasolinera.
que está en la López Portillo, y atrás de esta gasolinera está este mercado. Y ahora está totalmente abandonada, pero no solo eso, si solo estuviera abandonado no importaría. Están los locales sin las puertas y llenos de basura, pero toneladas de basura hay allí. No sé quién lleva toda esta basura, ¿no? Y hay indigentes que la han hecho su hogar, pero uno camina en la ciudad y va encontrando uno estos predios, edificios en abandono. Esto sin hablar, claro, de los solares, de los predios ahí, de los especuladores, ¿no? Pero de los edificios. ¿Por qué existe esto más que en otras ciudades antiguas, Francisco? Bueno, yo lo que he observado, bueno, las razones pueden ser múltiples, verdaderamente. En negocios, sobre todo locales comerciales, aunque muchas casas se abandonan quizá porque entran en un sistema de morosidad y no pueden pagarlas, etcétera. Pero llama la atención el tema de los negocios, muchos locales, hasta mencionas tú escuelas y otros locales grandes y todo. Pues las razones son múltiples. Puede ser que por mala administración, porque nunca se pensó en que abrir un negocio de ese tipo ya era como demasiados del mismo ramo en un mismo sector, por la misma delincuencia, que eso es una realidad también, los derechos de piso que asustan a los inversionistas. Hay un sinfín de razones, pero yo creo que no deberían estar en mal estado. Para eso tenemos leyes, para eso tenemos normas aprobadas. Nuestra más reciente aprobación de reglamento de la zona centro del primer cuadro fue aprobado el 14 de septiembre del 2016 y publicado en el periódico oficial el 7 de noviembre del mismo año, y en el cual se da una serie de reglas de cómo deben lucir los edificios, aunque estén no operando. Aquí parece que si un negocio quiebra, pues ahí se deja todo tirado, y es muy común ver hasta los recibos del teléfono, del cable, de un sinfín de avisos que le llegan a los comercios ahí tirados. Entonces es una señal de que eso está absolutamente muerto. Los vidrios rotos, las plantas sin podar. O sea, eso yo creo que, independientemente de las razones que lleven a la gente a cerrar un negocio, son responsables del inmueble y deben mantenerlo en la mejor forma posible, Jorge, porque, como bien dices, un edificio, casa o local deteriorado, sucio, guarida de malandrines, ¿no? Daña la imagen de todos los demás. O sea, una casa rota, sucia, mal pintada, con los letreros de los negocios que estuvieron ahí que ya no funcionan, dañan la imagen de los demás, dañan el valor de otras propiedades. Entonces es una gravedad importante la que implica esos espacios en abandono. Y lo que a mí más me sorprende, y te agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad, pues es que tenemos reglamentos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, y no estoy señalando directamente a esta administración, es un común, la actuación como muy tibia o fría, diría yo, donde no se le da seguimiento y se aplican las reglas para mantener podados. Eso es, has tocado ese tema, Alfonso. Yo supongo que estos edificios, predios, casas, tienen que pagar su impuesto predial, estén o no ocupadas. Y de estas que llevan año, hay que, no sé si estén al día en el pago de este impuesto predial, porque si no, si se ha acumulado, a lo mejor ya procedería el embargo, no sé si sea posible, de parte del ayuntamiento, porque una persona normal deja de pagar su impuesto predial un año, por decir, y te llega un aviso de que vas a ser embargado, si no pagas, si no te pones al día. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué sabes tú, Alfonso? Pues lo que sé, cuando hay un impago, en este caso del impuesto predial, pues lógicamente estás incumpliendo la ley o la normatividad en la materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eres sujeto a una sanción. En este caso, puede llegar hasta el embargo. Si no pagas el tiempo que te dicen o dentro del procedimiento, puede llegar, en este caso la autoridad municipal, a embargarte el predio.
Pero ¿qué pasa muchas veces? Te llegan estos avisos que llamas que son extra oficiales, vamos, por llamarlo de una manera, es una invitación a pagar, pero pues ahí quedan. Y puede ser una fuente de hacerse de recursos del propio ayuntamiento, pero si hablamos de un 100%, yo te puedo decir que menos del 20% de los impagos en impuesto de predial, pues están sujetos a un procedimiento administrativo. Y de ese procedimiento administrativo, ¿cuándo se hace efectivo? O sea, ¿cuándo lo terminan? O sea, ¿cuándo causa ya ejecutoria? Causar ejecutoria quiere decir que ya quede firme, por ejemplo, el resolutivo y ya pues se proceda pues al embargo. O sea, entonces hay que ver las formas, porque aquí también se meten muchas cosas. Y no hablo solamente de este municipio, en muchos municipios. Hay veces que los mismos ejecutores, se llaman notificadores ejecutores, se hacen de la vista gorda porque por ahí reciben algo y ahí está mal el domicilio o como que no vieron nada. Entonces hay muchos casos de que pues no se puede llevar a cabo el embargo. Es muy importante porque hay muchos edificios, como bien dice, en zona hotelera también encontramos edificios. En la zona hotelera hay, claro. Y son íconos que en su momento fueron el boom. Por ejemplo, en los 80s fueron el boom. La boom, precisamente, Sí. ¿no? La boom, el restaurante de Pepe Tigre, Plaza Maya Fair, si no me equivoco se llama. Por decir algunos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué se debe ¿El hacer? ayuntamiento puede hacer algo? Sí. Puede, no sé, Bueno, aquí hay algo muy importante que tú mencionas. Hay asociaciones y colegios de profesionistas. Yo te puedo hablar del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros. Francisco ha sido presidente, creo sí, que lo 2 veces del conozco, Colegio claro, de lo Arquitectos. conozco. Una vez y fue suficiente. Pero tanto en su administración como de otros, siempre se han preocupado por la imagen urbana. De hecho, ellos hicieron una propuesta de reglamento de imagen urbana, que le llaman el primer cuadro de la ciudad. Pero hay otro reglamento que abarca la zona hotelera y demás de la ciudad. Entonces, la pregunta es aquí, pues si ya hay un reglamento propuesto por la misma sociedad, ¿qué pasa con su aplicación? Eso. Estamos viendo que hay la palabra jurídica se conoce como inaplicación de la normatividad. Tú me preguntas, ¿qué se pueden hacer? Se pueden hacer muchas cosas. En este caso, el reglamento de imagen urbana te dice, pues cómo debe ser, su nombre lo dice, pues la ciudad por zonificaciones. Por ejemplo, en esta cuadra o en estas cuadras va a ser así, de este color, con cierto tipo de arquitectura, etcétera. Los anuncios de determinado tamaño, en fin. Ahora bien, y estos elefantes, yo les llamo elefantes blancos, los edificios abandonados, estos elefantes blancos vienen a contrastar con lo que dice el reglamento de imagen urbana. ¿Qué se puede hacer? En Mérida se ha hecho. Porque sabemos que en Mérida hay un centro histórico avalado en este caso por el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahí para que pegues un clavo le tienes que pedir permiso al INA, cosa que no pasa acá porque no está considerado como un centro histórico. Pero en fin, pero la autoridad, ¿qué puede hacer? Hay algo que se llama una figura de la expropiación. ¿Cuándo se da la expropiación? El municipio no lo puede hacer. Le tiene que solicitar, en este caso al Ejecutivo, que se lleve a cabo una expropiación, pero no es así pedirlo nada más, debe haber una necesidad pública. Entonces, el gobierno, con ayuda de los colegiados, en este caso pueden ser los ingenieros, arquitectos, urbanistas, abogados, etcétera, tienen que ver qué necesidad pública hay. Y con base a esa necesidad pública, ¿qué se requiere? Satisfacer esa necesidad pública. En este caso, sería la necesidad pública, puede ser de muchas maneras, como decía aquí el arquitecto. ¿Sabes qué? Esos son focos de infección de salud, esos son focos de delincuencia, esos son focos de X o Y. Entonces, bajo esos argumentos y esas justificantes, se dice, existe una necesidad pública y necesitamos satisfacer esa necesidad para el bien de la sociedad. Me dice gente de la tesorería que, por ejemplo, los locatarios del mercado de Kiwik, creo que es un mercado que está bajo un régimen condominal.
pero que nadie de allá ya tiene 20 años, paga el impuesto predial. Yo creo que 20 años, si se lo requiriera, ni vendiendo el local le alcanza para pagar. Si te toman en cuenta recargos, morosidades y todo eso. Pues, Entonces, pues ahí es otra figura, que es la figura que procedería, es del embargo por impago del impuesto predial. Pero como le digo, hay una inaplicación de la normatividad, tanto en reglamento, por ejemplo, de construcción, de imagen urbana, precisamente el fiscal, el tributario, que le pertenece al municipio. Entonces, vemos que hay inaplicación de reglamentos, entonces es muy difícil pues poder rescatar algo que se debería de rescatar. Y no solo hablo de este municipio, hay muchos municipios que pasa lo mismo. bueno, quizá no llegar a la figura de expropiación, pero sí al embargo. Eso lo puede hacer el ayuntamiento, Sí, claro. como hace la ley. Claro, ¿no? sí. Eso es. ¿Cuál es la opinión de ustedes de el arquitecto Julián Figueroa? Bueno, se ha tocado temas Si específicamente. has visto, tú conoces la ciudad, ¿no? Sí, ¿Cómo? yo nací aquí. Fíjate, Entonces, imagínate. Cancunense. Claro. Cancunense, 28 años, de los que aquí, pues prácticamente los que somos de aquí, pues no tenemos mucha edad, por así decirlo. Sí. Porque la ciudad prácticamente es joven. Y hay temas que también tienen que ver con la planeación, ¿no? Y que eso, pues cómo se regula. Aquí vemos que uno de los casos que tiene la ciudad es que la planeación siempre se ha visto rebasada, como vimos en los inicios, ¿no? Hubo planeación, la planeación desafortunadamente no se hizo aquí, pero hubo y siempre se superó, ¿no? Entonces, yo siento que tiene que haber una manera de diseñar y de planear que intervenga directamente con los colegios que están aquí, porque esos son los que conocen la ciudad, tienen a los especialistas, a los expertos y a la gente que vive la ciudad. Muchas veces ponen a planear gente que no está en el contexto, que no tiene que tomar las rutas urbanas, que no está tomando los taxis. Entonces, la gente dice, bueno, cualquier cosa que pase aquí, como problemas del transporte público, ¿no? Opta por otra opción, pero es que si la opción que tengo ni siquiera es válida y no sabes porque no estás de este lado, pues eso también ha creado los problemas de abandono. Yo creo que muchas partes de las que están abandonadas aquí también tiene que ver con la conexión en la movilidad, ¿no? Por ejemplo, el Auditorio del Bienestar que tenemos aquí, bueno, para empezar, no toda la gente puede acceder fácilmente. Claro, está abandonado. Dijeron que iban a poner allá el C5, luego otra cosa. No han puesto nada. Y no hay ni siquiera un estudio confiable. Vaya, confiable o no, ni siquiera un estudio de si está bien construido. Lo cual se pidió cuando entró esta administración estatal, que no se usó. Dijeron, bueno, se puede utilizar o no. Vamos a hacer los estudios. Y creo que nunca se hicieron, porque no se sabe si la cimentación es la correcta, la adecuada, si puede servir para algo. En fin, ahí está como un elefante blanco que costó, creo que, si no me equivoco, como 60, 80, 250, no sé, millones de pesos costó eso. Hay otro teatro, bueno, un auditorio que fue hace tiempo, uno de los más usados de la ciudad. Se hacían informes, reuniones, actos cívicos, hasta sociales inclusive, que es el Auditorio Cecilio Chi. Está allí, abandonado, subutilizado, no sé en manos de quién está, pero ahí está. Tiene un amplio estacionamiento, está en una zona céntrica, en la avenida Yaxchilán. Es una pena lo que pasa en la avenida Yaxchilán. Y no solo en la avenida Yaxchilán, en las calles adyacentes, ahí donde está la Croc, lugares de mala muerte, ¿no? Inclusive en el Parque de las Palapas, en las zonas adyacentes, también pasa lo mismo. Está el Cine Blanquita, que dicen que ya se vendió, que van a hacer no sé qué, pero independientemente de eso, ahí está, como también abandonado. Y ya, donde uno mire, donde uno ponga la vista, el que más me llama la atención es, porque yo lo conocí muy bien, es el Mercado Kiwiki. Está casi al lado del Palacio Municipal, conecta con dos avenidas importantes de la ciudad, que es la Tulum y la Nader, y junto a edificios
buenos, como dice aquí el arquitecto Romero, deprecia a los lugares adyacentes, disminuye su plusvalía, porque nadie quiere allá ponerse allá. Bueno, pero antes de irnos a una pausa, vamos a conocer la opinión del arquitecto Juan Manuel Estrella Vargas. Sí. Bueno, a mi parecer, sí creo que mucho de lo que sucede actualmente con estos proyectos es la falta de la profundidad del estudio, ¿sí? Porque no tiene mucho caso, mucho sentido saber qué se va a hacer con estos proyectos si al final cada quien va a hacer lo que quiere por su parte. Por ejemplo, aunque esto no es un negocio en sí, porque es para el público, por decirlo, para la gente, hay que verlo también con esos factores que ven las empresas para que sean viables, ¿sí? Por ejemplo, aquí no hay retornos de inversión, pero sí podemos ver indicadores para que la gente se sienta más satisfecho con lo que tienen en su ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, retomando un poquito lo del Auditorio del Bienestar, es cierto que está muy lejos, pero si la idea era buena, porque se necesita. Aquí en Cancún no hay un lugar donde se pueda generar cultura de esta manera. ¿Cuál fue el problema tal vez ahí? Que no tuvieron a las personas indicadas para poder estudiar adecuadamente dónde colocarlo. Independientemente de lo que dicen, que hubo algo ahí que no costó lo que debió costar y costó mucho de más, pero la idea en sí era necesaria para la ciudad. El problema es que no se estudió adecuadamente, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con varios proyectos? Que muchas veces son aislados, cada quien hace su parte y no se integra un grupo o por ejemplo, no sé, un grupo de personas especialistas que puedan intervenir por cada uno de estos lugares. Hay un tema de multidisciplinaridad que se maneja ya en los ámbitos más grandes, en donde sí se podría llegar a un proyecto bueno si no solamente un arquitecto interviniera a un proyecto, sino también se intervinieran con urbanistas, con sociólogos, con todo ese tipo de personas, porque es cierto que en estos espacios públicos el usuario es el que va a estar habitando el lugar, el que se va a quedar con el lugar y el arquitecto, pero hay gente que está alrededor de estos espacios que también vive ese lugar y aunque no va a interactuar directamente, les afecta a uno mismo. Cuando estos lugares están abandonados, la plusvalía de su lugar o de su casa y lo que sea baja drásticamente, simplemente por el abandono de este lugar, ¿no? Fíjense que algo que tiene que ver con esto, no necesariamente, aquí estamos hablando de zonas abandonadas, desocupadas, pero también se dan ocupaciones de manera ilegal. Yo recorro la ciudad por necesidades de trabajo, recorro diversas zonas y veo con preocupación que, por ejemplo, en la avenida Las Torres, parte de la avenida en Chichén Itzá, ya están ocupadas, sobre todo las esquinas, por vendedores ambulantes. ¿Quién les da el permiso para ocupar los camellones? Que son camellones hermosos, ciertamente abandonados, pero muy arbolados, amplios, que deberían de conservarse. No solo no se conservan, sino que se han concesionado, porque yo supongo que los que ahí se ponen, que generalmente son negocios de comida, tienen la autorización, porque si no, iría la policía a desalojarlos. Porque no son 2 ni 3, ya son cientos que ocupan los espacios públicos para poner negocios. Pero vamos a hablar de esto después de una pausa, Víctor. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan.
Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, pues seguimos aquí en su programa Estado de los Estados. El tiempo está corriendo muy rápido porque esto es un tema que nos interesa a todos los habitantes de esta ciudad y tenemos aquí voces autorizadas que nos pueden hablar, que nos están hablando de las diversas facetas de esto. Vamos a iniciar de nuevo una ronda como comenzamos con el arquitecto Francisco Romero. Jorge, es muy importante ver qué es lo que está pasando en otras ciudades, tener referencias y demás para saber qué es lo que se podría o no aplicar aquí en Cancún. Y bueno, mi experiencia reciente, el mes pasado estuve en la ciudad de Orizaba y en el puerto de Veracruz, y qué sorpresa me he llevado, porque la ciudad de Orizaba, yo soy veracruzano, ¿verdad? O sea, independientemente de ese afecto que le tengo a esa tierra veracruzana, fue una sorpresa muy grata ver que la ciudad está muy bien mantenida en sus áreas públicas, su jardinería, sus monumentos, las casas bien pintadas, regulada los anuncios, porque ese es otro tema. La imagen urbana, tenemos un reglamento de imagen urbana para el primer cuadro y para el Cancún, también tenemos un reglamento de anuncios que igual no se cumple aquí en Cancún, pero con mucho agrado vi en Orizaba, Veracruz, mucho orden, mucha limpieza, no veías pero ni un chicle tirado por ahí, o sea, nada. Entonces, la sensación que te da el caminar por una ciudad limpia, barrida, como dicen, no, la ciudad más limpia no es la que se barre más veces, sino la gente que ha aprendido a tirar menos basura, ¿no? De hecho, me llamó la atención que tenían un monumento como de, qué sé ya, como de latón, una escoba enorme, porque recibieron un premio internacional por la limpieza y los programas de mantenimiento de la ciudad. Esto es en Orizaba. Impactante, verdaderamente. Yo los bromeé porque luego soy irónico. Digo, ¿esa escoba es de Halloween o de por qué? ¿No? Porque, y ya me explicaron pues que porque es, bueno, la escoba es como un icono de la limpieza y de mantener, ¿no? Y luego en el puerto de Veracruz, en la noche, en el corazón, en el Hotel Diligencias y en todo, fue un evento de los arquitectos y bueno, tuvimos una cena por allá y todo eso, pero ver, salir, yo me separé del grupo, anduve caminando el parque central, una maravilla, ¿eh? Las familias, los niños, y la experiencia fue que pues pasaron por una crisis también de seguridad, y lo que tuvieron que hacer fue meter helicópteros, los marines, todo, el ejército, las policías, y acabaron con ese problema de la delincuencia.
y tanto Orizaba como Es una Veracruz ciudad están muy reviviendo. habitable y agradable. Sí, sí, sí. Entonces, espacios limpios, barridos, bien pintados, te dan seguridad y aprecias a la gente de otra manera, ¿no? ¿Te O sea, refieres a Orizaba? a Orizaba, sobre todo, es la número uno, yo creo que sí. Y Veracruz, que siempre Veracruz es así como medio peligrosón y todo eso, una tranquilidad. Estamos hablando de andar caminando por las calles del puerto a las 2, 3 de la mañana. Y los parques, y había vida, y había otros centros restauranteros, bares y todo, con mucha gente, con turismo. Y digo, wow, fue impactante para mí. Entonces, yo creo que en Cancún tenemos un problema muy serio. Por un lado, como mencionaba en mi primera intervención, la tibieza con la que las administraciones municipales, no solo esta, sino todas las que podamos recordar, abordan ese tema. Yo la verdad no acabo de entender por qué se desperdicia el talento ciudadano en crear estos instrumentos de regulación urbana, arquitectónica. Cuántas horas de gente ahí sentada pensando y disponiendo y haciendo los borradores. Llegar a la aprobación, que se apruebe por unanimidad, estoy hablando del reglamento de imagen para la zona, el primer cuadro, se aprueba, se publica y por el hecho de publicarse, dice el periódico, ya es ley y eso obliga. Y para que no pase nada. No pase nada, y como lo decías, el mercado Kiwi tan cerca del Palacio Municipal, enfrente, el edificio que era de Ultrafan, que ahora da una pena verlo ahí, ya cerrado, con una discoteca montada arriba, con una farmacia a un lado, con las ventanas clausuradas por sendos anuncios, todo eso está regulado, no se permite. Y digo, bueno, ¿y por qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, para mí, el problema, más que la gente maleducada o la delincuencia, es la autoridad. Nuestro problema es la autoridad, que no está ejerciendo las funciones para las cuales fueron electas, exactamente, porque cualquier ciudadano ocurrente, pues, bueno, yo pinto de plateado mi fachada, dejo que las plantas se sequen porque no les echo agua, etcétera, etcétera, 1000 ocurrencias. ¿Puede tener facultades a la administración municipal de derruir algún edificio ya en ruinas? Sí, con Protección Civil emite un dictamen, sí, donde dice que hay un riesgo, va a Protección Civil a tomar nota, por llamarlo de alguna manera, y saca su dictamen. Hay peritos, le piden ayuda a los colegios, que hay peritos expertos en estructura, seguridad estructural se llama, y ellos hacen también su dictamen, y en base a eso pueden llegar a tomar la decisión, este es un riesgo, un peligro, y hay que tirarlo. Yo tengo un edificio icónico que es muy representativo de todo lo que está ocurriendo en Cancún. Está en la esquina del retorno Cedro con Avenida Tulum en la Supermanzana 23. Desde hace ya como 10 años lo he estado fotografiando y es así como la crónica de una muerte anunciada. Es un edificio, entiendo yo que es de autor, no sé quién haya sido el arquitecto, pero con marcos de madera, con sus cristales, donde estaba el restaurante del Torero, que cerró hace como 2 o 3 yo era años. cliente y quizá muchos de ustedes del Torero. Perfecto, pues yo gradualmente empezó, se cerró, quebraron los negocios, se rompieron los vidrios. Lo último que le ha pasado a este edificio es que el local de la esquina le remangaron la cortina, ya se quemó, está una escalerita se para llevan los baños, los muebles de baño, todo. Las hierbas han crecido, la herrería, es un horror. Y lo sigo, yo espero, va a ser casi anunciado que se va a demoler, que se va no sé qué, van a hacer algo nuevo, quién sabe cuándo. Pero esto lo he estado monitoreando y como un ejemplo de lo que es, una muestra tan solo de lo que es nuestra ciudad. Y el primer cuadro, que es verdaderamente lamentable, ciudad turística, ¿no? Orgullo de México y que vivamos, no nos merecemos esto. Arquitecto Julián Figueroa, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Ustedes como arquitectos, los arquitectos están muy vinculados al urbanismo, aunque no sean especializados en este tema, pues conocen bastante de esto. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes le pudieran hacer a la autoridad municipal en este caso, para resolver este grave problema, no solo de imagen? Si solo eso fuera, pues bueno, se pudiera sobrellevar. Es también de seguridad, de salud. Que definitivamente no pueden trabajar solos. Tienen que contar con el apoyo de sociólogos, de economistas, de arquitectos y de urbanistas. Sociólogos, yo creo que sería hasta lo más importante, porque ellos están entendiendo cómo funciona la sociedad, ¿no?
Y una de las cosas de proyectar no solo es dónde estamos proyectando, hacia dónde vamos, ¿no? Y muchas veces ellos tienen esta visión, que nosotros sentados solucionando espacios, entendiendo la normativa, viendo estrategias para que pues, el negocio funcione, no nos estamos dando cuenta qué rumbo tiene la sociedad, ¿no? Que nuestro giro ha dado de turístico y ahora se empiezan a notar cosas culturales. Ahora vemos que de hecho en este mes de octubre hubo mucho movimiento cultural respecto a la música, ¿no? Este festival que tenían de Festival Internacional de Música, que fue en muchas sedes, ¿no? Y muchas eran al aire libre y se pudo dar una promoción de los espacios de los que tiene Cancún. Por eso yo creo que no hay que trabajar solos, ¿no? Hacer equipo y aceptar que uno no puede hacerlo solo, uno como quiera puede tocar todas las áreas, pero no vamos a ser expertos en todas las áreas. Tenemos que aceptar que necesitamos ayuda. Fíjate, arquitecto Estrella, a mí se me ocurre lo que dice aquí el arquitecto Canché, es interesante. La sociedad pudiera apropiarse de algunos de estos terrenos, por ejemplo, el de Ayachilán. Está la Plaza Arquitectos Ocampo, donde estaba el restaurante, estuvo ya hace como 15 años, más o menos. Un restaurante, una taquería, La Placita, que era un lugar muy frecuentado. Sí. Ahora es una explanada, no hay un edificio, está nada más el terreno. Quizá una cosa en medio. Entonces la sociedad, no la autoridad, pudiera apropiarse de ese terreno y utilizarlo para conciertos. Hablabas del Festival Internacional de Música, que es muy importante. En nuestra ciudad hacen falta espacios para que los jóvenes se reúnan y para que la sociedad en general se hagan conciertos. Si la sociedad, con el apoyo de la autoridad, limpiaran, acondicionaran este espacio, pudiese ser un buen lugar para hacer algunos conciertos. En otros países, en España le llaman ocupas. Cuando hay edificios no ocupados, va la gente, sobre todo jóvenes que están estudiando, y los ocupan y los acondicionan. Y ya luego es un lío para la autoridad luego sacarlos. Pero vaya, cuando menos se motivaría a que los dueños dieran la cara. Oye, es mío este terreno. Bueno, pues límpialo, ocúpalo, véndelo, haz algo, ¿no? No lo tengas allí como un lunar en la ciudad, que estamos llenos de lunares. Arquitecto, ¿cuál sería su opinión? Pues sí, efectivamente, hay que recordar que al final todos esos espacios son usados por las personas. Si nosotros tomamos en cuenta que está muy cerca de lo que es el centro, el mero centro de la ciudad, tienes el Parque Las Palapas a un lado, y ya de por sí en los parquecitos que están ahí, que también están algo abandonados, sí está iluminado y todo, ya están los jóvenes utilizándolo, teniendo un espacio para ellos mismos, se podrían apropiar sin ningún problema de estos lugares. Obviamente sí habría que ver algunos factores que se tendrían que analizar y estudiar, como mencionaba el arquitecto Julián, sobre cómo va a afectar, porque obviamente todo ese tipo de espacios luego conlleva a tener problemas si no se maneja de la manera adecuada. Por ejemplo, si hablamos de que la gente se pueda apropiar de estos espacios, hay ejemplos muy claros en toda la ciudad, como por ejemplo donde está Malecón Tajamar, por ejemplo. Estos lugares, la gente se apropió de ellos y cómo lo defendió, ¿no? Porque si se sintieron cerca de ellos lo caminaban, ellos paseaban en esos lugares, y en el momento que le hicieron lo que le hicieron, la gente pues salió adelante por este lugar, ¿no? Aunque hasta cierto punto no les correspondía, se sintieron dueños de ello. Ahora, sí estaría bien que estas mismas personas conocieran el centro de la ciudad, porque casi seguro que las personas que ahorita van y caminan en la Plaza Comercial Las Américas en Malecón son los mismos que estaban ahí. Tener algo que pueda llamar la atención de la gente en el mero centro de la ciudad sería muy bueno para que ellos conocieran de verdad su ciudad, porque no la defienden y la abandonan por el mismo desconocimiento. No hay algo que los atraiga, no hay algo que diga, ¿sabes qué? Este es mi Cancún y aquí voy a estar yo para defenderlo, sacarlo adelante. Y obviamente entre más gente hay en esa zona se va a volver más seguro, porque conforme la gente deja de andar por ciertas zonas se vuelve demasiado inseguro para caminar o incluso para poner negocios, ¿no? Claro. ¿Quién puede caminar con seguridad por estas zonas? Entonces, la sociedad pudiera apropiarse de algunos de estos lugares y luego vendrían los dueños, tendrían que sacar la cara y ver qué hacer.
¿no? Llegar a un arreglo con la autoridad, venderlo, en fin, porque es que detrás de esto hay también mucha especulación. En Cancún el precio de la tierra es muy elevado. Entonces el tenerla allí, ellos piensan que no le van a invertir nada y sigue subiendo de precio. Y luego lo venden cuando ya tenga mejor plusvalía. Pero se equivocan porque, como bien dice el arquitecto Romero, los terrenos abandonados no solamente no aumentan su plusvalía, sino que la disminuyen. Así es, absolutamente. Vamos a la última ronda. Arquitecto Ocampo, digo ingeniero, eres arquitecto. Abogado. También. Licenciado. ¿Ya te van a aceptar los ingenieros como parte de su...? Sí, sí, arquitectos. Bueno, yo lo que te puedo decir en el tema de Cancún, hay un concepto que se maneja en la normatividad, que es el del mejoramiento urbano, que no es más que otra cosa que una ciudad sea funcional e integral para su consolidación, como debe ser Cancún. ¿A qué me refiero de esto con funcionalidad integral? Estoy de acuerdo de que se deben abrir más espacios, pero que hay que ver qué hay detrás de esos espacios. ¿Hay lugar para estacionarse? ¿Dónde se va a estacionar? Te pongo el ejemplo, los camiones, ¿en dónde van a llegar? Yo te puedo decir que para que los camiones o los autobuses lleguen de transporte público, debe haber un paradero. ¿En qué condiciones están esos paraderos ahorita? ¿Están en los sitios indicados? Estoy viendo, por ejemplo, paraderos, pero no hay paraderos, solo hay los MUPIs, que son los anuncios. En la Bonampak, que ahí no pasa ningún camión, pero ahí están los MUPIs, sí, que supuestamente, o sea, ¿y quién lo permitió? Y todavía siguen ahí. O sea, vemos la ciudad y donde tienen que estar, no están. Supuestamente debe haber cajas de protección, los vemos vandalizados. Por eso yo digo, una ciudad debe ser integral y funcional. Entonces, para esos espacios públicos hay que ver también otras cosas. Otro problema que tenemos es el problema de los estacionamientos. Muchos dicen que ya no deben haber más para desalentar la actividad de los vehículos. Pero aquí, ¿quién anda en una bicicleta? Por ejemplo. Es un peligro. Es un peligro, la verdad. Que van a ser ciclopistas, que van a hacer... O sea, todos piensan vamos a hacer esto, luego vamos a hacer los otros, pero no de una manera integral y que debe ser funcional. Entonces yo voy más más profundo en el sentido cómo podemos hacer de Cancún esa ciudad para que se consolide la misma, como hicieron en Veracruz, como han hecho en Mérida, Valladolid, Izamal, en muchas ciudades, le puedo decir, Querétaro, Ciudad de Guanajuato. Entonces sí se puede hacer, pero hay algo muy importante aquí, la voluntad política y también de parte de la ciudadanía que se crea que forma parte de esta ciudad. Mucha gente no se siente identificado como Cancún. Eso es. Hay dos proyectos, se han hecho muchos, yo recuerdo desde el siglo pasado, desde el siglo XX. Se hicieron planes para el rescate del centro de Cancún. Desde cuando estaba Magali, sí. Tú trabajaste en esa administración. Sí. Acuérdate, se hicieron. Laura Fernández, que actualmente es presidente de Puerto Morelos, era directora de Turismo, y encabezó con un grupo de empresarios un programa para el rescate de la avenida Tulum, que se ha rescatado 1000 veces. Y no termina, se gasta una lana para el rescate. Modificaron la avenida, quitaron árboles y no tiene vida la avenida Tulum. Tenía más vida hace muchos años, habían, no sé, cuando menos 30 restaurantes y bares y llegaban los turistas a la avenida Tulum. La avenida Yaxchilán tuvo vida hace 20 años también. Los trabajadores le daban vida, algunos turistas, pero sobre todo los trabajadores de la zona hotelera. Cuando llegaban de trabajar era casi una parada obligatoria para descansar, comerse unos tacos, tomarse una cerveza en los diversos negocios de la avenida Yaxchilán. Después, ahora, yo he escrito sobre la avenida Yaxchilán, es un riesgo caminar por allá. Fíjate, no te voy lejos. La anterior administración, con Remberto, hicieron hacer el reglamento de ecología y cambio climático. Se hizo, ahí se iba a decir el tipo de vegetación que iba a haber precisamente para reavivar la ciudad, que es parte de la imagen urbana. Se terminó el trabajo, llega esta nueva administración y dice la directora de ecología, vamos a hacer otro reglamento, cuando ya estaba hecho uno que pagó la fundación de la Coca-Cola. Ya hice un comercial. Pero ya estaba listo, si querían hacer ciertos cambios, no, vamos a hacer uno nuevo. O sea, borraron todo el trabajo que se hizo
¿Y qué es a lo que voy? Que es donde no es integral. Entonces agarran, entonces a la hora no sacan el tipo de vegetación que debe haber y ponen cualquier árbol, por ejemplo, flamboyán, ficus, almendros, que rompen banquetas, rompen calles, rompen todo. Y lo hacen tal vez por desconocimiento, pero en el reglamento se estaba poniendo, eso es a lo que voy, que no es integral y funcional. Llega una nueva administración, ¿sabes qué? Esto no sirve, lo que yo diga va a ser. Entonces, por eso no avanzamos, la verdad. Eso es, arquitecto Romero. Bueno, yo Para creo que terminar, da una sí, conclusión ahora del sí que tema. haría una invitación a nuestras autoridades a ponerse en su papel realmente. Hay muchísimo por hacer en esta ciudad de mejorar la imagen, de aplicar los reglamentos. Yo diría, no sé si hay un recurso, lo desconozco, de que ellos pintaran y mantuvieran las fachadas con un costo aunado al predial, a que cuando aparezca el propietario, quien sea, bueno, ahí tienes una cuenta pendiente de haberte mantenido el edificio porque tú no lo hiciste, una cosa así. Y también dar incentivos a las personas que, así como se dice, si pagas en noviembre un 20% o en diciembre con descuentos en el predial, pues igual presentar el buen estado de tu fachada, que haya un inspector, todo, y tener un descuento también, o sea, que también vean un beneficio. O sea, la idea es como ser creativos, ¿no? Buscarle opciones, cosas diferentes a lo que se ha hecho siempre, para que podamos salir adelante, ¿no? Claro, porque hay zonas de la ciudad muy bonitas que tienen vida nocturna en la ciudad. Fíjate, voy a mencionar los nombres, ¿no? de algunos negocios, porque también hay que hablar de eso, de la nomenclatura, quizás en otro programa. Pero me refiero a donde está el Maracamé, hay como un espacio de 2 cuadras Corredor ahí. que tiene continuidad en la prolongación Yaxchilán, donde hay también varios restaurantes. Está la Orgánica, están por allá. Esa es una zona bonita, de noche, segura, porque está llena de negocios, un negocio tras otro, igual en esta parte. Pero ya más allá, ya es un riesgo. La avenida Sunyachén es una avenida que desemboca hasta Correos, pero es una avenida que de noche hay 4, 5, 6 negocios, hay una clínica y todo, es más o menos segura y no está deteriorada esta zona. Hay zonas muy bonitas que hay que disfrutar en la ciudad, pero hay otras que hay que evitar. Arquitecto Juan Manuel Estrellas, una opinión final sobre el tema. Sí, bueno, un poquito en contraparte de lo que decía el arquitecto, también sería hacerle un llamado a la sociedad, porque al final ellos son los que viven en estos lugares, que ellos se sientan pertenecientes a este lugar, porque obviamente a veces un poquito de falta de cultura de uno es no recorrer estas zonas a pesar de que ya la tengamos. Y me uno porque si me preguntan a mí qué tan frecuente yo voy a estos lugares, es muy escasas las maneras en las que uno puede ir a pasear. Tal vez va uno al Parque de las Palapas, está ahí unos 10, 15 minutos y se va, ¿no? Se marcha. Prefieren irse mucho a las plazas comerciales o cosas más atractivas. Por eso sí es un poquito necesario esta idea de tener más espacios culturales para la gente, ¿no? Como por ejemplo puede ser hasta un teatro, pero que esté en la ciudad, que tenga una buena capacidad y bien pensado, bien analizado, porque se necesita. Y muchas veces la gente sí quisiera ir y me uno, pero luego pensar, por ejemplo, buenas funciones, te tienes que ir hasta la zona hotelera, sí es un poquito complicado. Y si la gente no tiene cómo moverse, todavía más complicado, ¿no? Muy bien. Arquitecto Julián Figueroa Canché. Bueno, yo creo que sería yo soy muy de la idea de que no podemos estar haciendo las cosas sin planeación, ¿no? Sin proyectar y sin ver más allá de hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Me gusta mucho la idea de trabajar en equipo y creo que es la única manera de que uno se siga desarrollando en el área. ¿A ustedes les gusta trabajar en equipo? Los arquitectos particularmente, también algunos abogados como el licenciado Campo, la verdad es que tienen un alma noble, les gusta trabajar en equipo, porque están identificados con el entorno urbano, con el paisaje. Los que no lo entienden son las autoridades. Yo estoy seguro que no han sido llamados ustedes para conocer sus opiniones, para que presenten ya no digamos un proyecto formal, pero cuando menos alguna idea de qué hacer con estos temas de la ciudad. Sí, una de las cosas que vemos es que, por ejemplo, lo sabrá el arquitecto, es que nosotros casi tenemos que ir a regalarle los proyectos, ¿no? Escúchenos, tenemos las soluciones, estamos trabajando en equipo y las puertas prácticamente están cerradas, tienes que estar toque y no hay esta de vamos a permitir
que quienes viven en el espacio puedan diseñar el espacio. Pues hay que movilizarse, hay que seguir tocando puertas. El arquitecto aquí Romero es un ejemplo. Toca todas las puertas, él no se cansa a veces no le hacen caso, pero él sigue, así es. La mayoría de las veces. Sí, él sigue. Pues muchas felicidades por estar aquí, muchas gracias por estar aquí en este programa. Sus opiniones siempre son muy valiosas porque son autorizadas. Muchas gracias a Juan Manuel Estrella Vargas, a Francisco Romero, a Alfonso Campos y al arquitecto Julián Figueroa Canché. 3 arquitectos y un abogado, especialista en urbanista y medio ambiente. Y gracias sobre todo a usted que está allí. Como siempre, la opinión de usted es la más atinada y la más correcta. Opine, no se quede callado.